Siendo En realidad, agradecerle, ¿no? en realidad tenemos que agradecer, le damos la bienvenida a la profesora Mariel Molina, que es la copresidenta de las Jornadas de Mendoza, junto con la doctora Alicia Puerta. Mariel, bienvenida. Muchas gracias, doctor Leiva Fernández. Un placer escuchar las conferencias y un placer estar acompañándolos aquí. Y también va a ser un placer recibirlos en septiembre próximo aquí en Mendoza. Muchas gracias. También agradecemos la presencia del profesor Jorge Masingui, de la Universidad de Buenos Aires y de la UCA, del profesor Carlos Albano, de la Universidad de Buenos Aires, del amigo Sebastián Cosola, doblemente mencionado hoy, de UNNOVA, de la Universidad de Junín, del profesor Nicolás Negri y el profesor Martín del Torno, ambos de la Universidad Nacional de La Plata. Hecha estas presentaciones sociales, tenemos que escuchar a la profesora Karina Bigliardi. Karina Bigliardi es especialista en Derecho de Familia por nuestra Universidad Nacional de La Plata, es profesora titular de Derecho de Familia en la misma universidad, es jueza de familia del Departamento Judicial de La Plata. Y le cabe una dura tarea. La dura tarea es tratar nuevamente el tema de la socioafectividad y en las relaciones de familia. Así que, Karina, tenemos media hora para escucharte con mucha atención. Bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias por la invitación al Instituto de Derecho Privado, a la facultad, para tratar este tema. La realidad es que es doble. Yo pedía por favor que se cortara internet para tener una justificación, porque no solamente este tema lo dio ayer la doctora Kammermacher de Carlucci, sino que tengo a Mariel, que la escuché, tuve la oportunidad de escucharla en otras jornadas preparatorias con este tema, en el que dejó muchos excelentes puntos y muchos interrogantes por contestar, con lo cual me siento con bastante presión, pero bueno, vamos a dar lo mejor, a ver si podemos dejar algo con ustedes de haber hablado este tema. Como ayer la doctora Kammermacher dijo, en las jornadas preparatorias, el tema que se puso para familia es el interés superior del niño y la socioafectividad. Ayer la doctora comentaba la dificultad que siempre existe en definir, ¿sí?, el interés superior, ¿sí?, digamos, como la gran problemática que plantean en muchos casos de buscar un concepto, una forma de entendimiento para este principio rector en todo lo que tiene que ver cuando se involucra, ¿sí?, la efectivización de derechos de menores de edad. A mí el que me gusta utilizar es el de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque me parece que reúne los puntos fundamentalmente necesarios para guiarnos en lo que yo llamo en juzgar con perspectiva de infancia, ¿no? Habla de conjunto de bienes, habla de un menor dado, habla de circunstancias históricas determinadas y habla de analizar la cuestión en concreto y de la mutabilidad, ¿sí?, de lo que este concepto me habilita a tener a la hora de evaluar ese conjunto, esas circunstancias, a través de la historia vital de un niño o una niña. También nos ayuda en esto la observación 14, que nos dice, bueno, acá van a utilizar, ¿sí?, tres formas de interpretación del interés superior: derecho sustantivo, norma de procedimiento. El que más necesitamos para este tema, o el que más base vamos a hacer, es el principio jurídico interpretativo, ¿sí? Vamos a utilizarlo, vamos a ver el interés superior desde este parámetro de interpretación. Por otro lado tenemos la socioafectividad. ¿Qué es la socioafectividad? Vamos a decir que es un enlace emocional, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de sentimientos. Y muchos de nosotros vamos a decir, pero de sentimientos en el derecho, bueno, está bien, es familia. En familia podemos hablar de sentimientos. Si fuera otro tema, como el recién, cuando Valeria y Rosario hablaban de daños, no, bueno, vamos a permitirle hablar a familia
del enlace emocional. Vamos a hablar de construcción de vínculos afectivos, no jurídicos, no afectivos. ¿Y esto qué va a implicar para el derecho? Es que ya están armados y vienen a nosotros, ¿sí?, ya hechos esos vínculos, ¿sí? No es el derecho el que le comunica a través o de tomar unas pautas culturales o unas costumbres o unas situaciones que se dan en la sociedad, sino que ya vienen construidos por distintos motivos, por distintos caminos recorridos, ¿sí? Y que esos vínculos tienen una permanencia en el tiempo. Entonces, de lo que vamos, digamos, en conjunto, lo que la socioafectividad nos indica es que se trata, ¿sí?, de sentimientos, ¿sí?, de sentimientos de tipo afectivos que se encuentran construidos y que tienen una permanencia en el tiempo. En este punto puede ser, como la doctora Ayarca Almaja de Carlucci, de una forma absolutamente brillante, hizo todo un paseo sobre toda la normativa, detectando cuando el derecho la reconocía y hablando de la extensión en determinados artículos del allegado, del referente afectivo. Yo lo voy a limitar a la afiliación, ¿sí? Yo lo voy a limitar a la afiliación. Yo digo, vamos a agarrar un recipiente, vamos a poner interés superior, vamos a poner socioafectividad, vamos a poner filiación y vamos a mezclar todas estas cuestiones. ¿Y qué nos va a dar? ¿Sí? Nos va a dar la necesidad de poner en crisis determinadas cuestiones que nosotros en la normativa interpretamos, ¿sí?, como en principio incuestionables, ¿sí?, como en principio que no habría lugar para otra cuestión, ¿sí? En esto de lo que ponemos en familia en crisis, vamos a poner el doble vínculo, la fuente, ¿sí?, y algunos puntos de la adopción. Esto es lo que yo a continuación, a la luz del interés superior y de la socioafectividad, va a ser los que voy a comentar con ustedes. En principio, el punto de partida es que nosotros en la norma, ¿sí?, durante, no siempre, pero como nosotros el derecho, ¿sí?, cuando nosotros empezamos con el Código Civil, con este derecho privado, la realidad es que Vélez Arfield tenía una sola forma de determinar quién era padre o madre de determinada persona, ¿sí? En una estructura, él toma el acto sexual, dice, bueno, el acto sexual, de acá nacen los hijos, ¿sí?, nacen las hijas, vamos a tomar este hecho desde lo jurídico y vamos a determinar, ¿sí?, que así se genera este parentesco en primer grado que va a tener un reconocimiento mucho más importante que cualquier otro vínculo que se pueda llegar a generar, que es el de padre, madre, hijo, hija, y en ese aspecto después otras instituciones que puedan surgir de eso, como puede ser la responsabilidad parental, otras cuestiones alternativas que, bueno, Vélez no vio como en su momento, como cuando no existieran estos progenitores y tuviésemos que ir por otras figuras alternativas. No la vio, aunque existían otras cuestiones que se daban ahí, pero entendió que el derecho no debía contemplarla. En esta línea, ¿sí?, podríamos decir, ¿sí?, que tomó un hecho, ¿sí?, reconocido por todos, ¿sí?, y el legisló lo tomó como basamento para estructurar los emplazamientos filiatorios, ¿no? Pero si dijéramos eso, mentiríamos. ¿Por qué? Porque no eligió dejar a todos los hijos, digamos, por todo el mismo hecho, nacían las personas, pero no a todas les reconoció los mismos derechos. Empezó a hacer diferencia entre ellos. Hasta que llegó la ley, ¿sí?, 2364, y dijo, basta de diferencias. Y dijo, va a haber hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Siguió haciendo diferencia. Tomó otra situación y dijo, bueno, vamos a presumir por la conducta que la mujer casada es una mujer que no mantiene relaciones por fuera de su matrimonio, entonces vamos a usar la presunción a favor de que el cónyuge es el padre de los hijos, y en caso de que sea extramatrimonial va a efectuarse el acto de reconocimiento, que puede ser voluntario o forzoso. Voluntario en el hecho que va a hacer la declaración de registro, forzoso en que se dicta una sentencia judicial. Entonces había otras formas, sí, había
también otras formas, y dejamos la calificación de sacrílegos, incestuosos, ¿sí? Que nacían del mismo hecho, pero lo transformamos en otra situación, ¿no? Y también en el medio de todas estas transformaciones, entendimos que ese acto, que había otro tipo de construcción de vínculos que también debían ser reconocidos por el derecho, y otra vez este vínculo tan importante para todos en la sociedad, que es el de padres y es el de hijos, ¿no? Y construir ese trato y tomarlo en la norma, y aparece la adopción. Con esto nosotros ahora llegamos al Código del 2015, donde otra aparece contemplado, aparece en la norma. Cuando yo aparece en la norma. En la sociedad ya estaba, se generaba, se había acciones, y las personas, digamos, no esperaban que el derecho les reconociera. Pero aparecen las técnicas de reproducción humana asistida como una tercera fuente filiatoria, donde aparece el consentimiento, la voluntad procreacional, decir que quiero y hacer acciones en relación a ello. ¿Por qué hacemos toda esta recorrida? Porque vamos a llegar a entender que la filiación en el derecho de familia es una de las instituciones que más transformaciones por parte de la sociedad todo el tiempo nos impulsa a realizar, ¿sí? No nos deja descansar. No, ustedes podrán decir, no, pero eso, Karina, es la adopción que siempre sale en los diarios. No. Desde el lugar de la conformación de ese vínculo, ¿sí? Nosotros en el derecho no podemos estar todo el tiempo tranquilos en filiación, que nos aparece un nuevo desafío, ¿sí? Nosotros por ahí en el 2015, para poner un ejemplo, volvió a tomar el legislador la decisión de que sea la mujer la que comience toda la estructura, o la persona gestante, toda la estructura de la afiliación. Inmediatamente empezamos los docentes a ver que nuestros alumnos nos preguntan qué pasa con los papás gestantes, qué pasa con las personas binarias, qué pasa con las personas que se autoperciben, y ahí tenemos que volver a reinterpretar o a decir que el derecho todavía no logra darles el lugar que debería darles en esa situación, en la afiliación. Pero todo el tiempo nosotros, en la institución de la afiliación, estamos, ¿sí?, teniendo que repensar si la norma es suficiente para las prácticas, para las situaciones que se generan, ¿sí?, en la cotidianidad de las personas. Hay quien nos echa una mano, la jurisprudencia. ¿A la luz de qué? Del interés superior, ¿sí? Ahí nos viene de a poquito, dando un contexto, ¿sí?, para poder volver a darle solución al caso concreto, que es lo que nos marca el interés superior. ¿Desde qué lugar, sí, de la afiliación socioafectiva? Estaba viendo que tengo un error ahí, después lo voy a corregir. ¿Qué se trata la filiación socioafectiva? No se basa ya en este hecho biológico, ¿sí?, que tomó Vélez al principio del Código y que seguimos arrastrando, ¿sí?, en una de las fuentes, no ya como única, pero venimos, sino en un acto de voluntad cimentada a diario por el tratamiento y la publicidad encausada, al mismo tiempo, verdad biológica y las presunciones legales. Se construye del respeto mutuo, ¿sí?, un tratamiento recíproco de ida y vuelta, ¿sí?, que es una construcción como padres, madres e hijos, firme y consciente de que quieren tener ese vínculo, cumplir esos roles, ¿sí? No otros, sino esos. Se construye un criterio para la determinación del estatus de hijo como una excepción a la regla genética, lo que representa una verdadera desbiologización de la filiación, haciendo que la relación materno-filial no se atrape solo en la transmisión de genes, cuando existe una vida en relación y un afecto entre pares. ¿Qué significa esto? Que viene a romper con lo biológico. El otro día unas alumnas de posgrado les hacía construir una pirámide sobre las fuentes filiatorias. Es decir, ¿qué fuente filiatoria pondrían en la punta de la pirámide si pudieran? Y entonces la mayoría obviamente respondió biológica, ¿sí? Después en el medio ponían
la socioafectiva. La idea de cuando nosotros ingresamos a la socioafectividad dentro de las fuentes filiatorias, si lo hacemos, ¿sí? Es no otorgar privilegio a una o poner una fuente sobre otra, sino entender, ¿sí?, que las fuentes existen y otorgarle importancia a la luz de que de estas construcciones de vínculos que se van dando entre las personas, ¿sí? Y desde un lugar absolutamente de retroalimentación impositivas para ellas. El primero que nos pone en crisis, yo les dije, es el de los solo 2 vínculos, ¿sí? El 558, en el 2015, pudiendo eliminar, ¿sí?, la comisión redactadora y el legislador elige mantener que solamente podemos tener 2 vínculos. Si nosotros quisiéramos hacer referencia, vamos a decir, ¿qué son vínculos? Es reconocer, privilegiar, sostener, valorar. ¿Por qué 2? Porque 2, la otra vez la doctora Molina decía, se imaginan los conflictos de cuidados personales, de alimentos, y es difícil imaginarse, ¿sí? Porque uno por ahí, como yo digo, evidencia o poner resalto a muchas veces las imposibilidades, pero trabajamos muy fuertemente desde el derecho de familia en entender que la responsabilidad parental debe de alejarse de los desacuerdos. Y en eso el legislador 2015 fue tajante, ¿sí? Dedicó artículos intitulados Desacuerdos, todo. Es difícil, pero no imposible, de ese aspecto, imaginarse. ¿Qué es lo que empieza la jurisprudencia a decir? No obstante que el derecho, la norma me puso otra vez la etapa de 2 vínculos, empiezo a evidenciar que no me cansa para el caso concreto, como por ejemplo para esta niña. Nosotros vemos constantemente la publicación de estos fallos de plurifiliación como cuestiones novedosas, que lo son, debo reconocer que lo son, pero a mí siempre lo que me atrae de estos fallos en la utilización de la socioafectividad para no causar más daño a ese niño o esa niña, ¿sí?, o para poderles construir una realidad libre de conflicto, de diferencias, y explicarles o darles herramientas a estas personas que quieren involucrarse positivamente para acompañar en el crecimiento de esta niña desde lo afectivo. Las bases, en este caso, que es el caso, uno de los primeros casos que se da, había un papá, que es el que vamos a denominar biológico, y un papá emplazado, ¿sí? Pero desde el lugar jurídico, que solamente le permitía los 2 vínculos, es decir, con uno de ellos, de estos padres, o con la madre, ¿sí?, aparece la voz de la niña que le dice a la jueza que se autopercibe como hija de ambos, ¿sí? Ustedes van a ver que en los casos de plurifiliación aparece muy claramente la cuestión, digamos, de la escucha, ¿sí?, de esos niños en la expresión. En este caso, lo que se utilizó la socioafectividad es para mantener, porque ella ya tenía vínculo con ambos, ¿sí?, con ambos padres. Si bien uno no tenía el reconocimiento jurídico, ¿sí?, que era el padre biológico, ese no tenía, ella tenía, y de hecho tenía denominación papá y papi, ¿sí? Entonces, en esa, cuando le dice que se autopercibe como hija de ambos, que no existe conflicto entre ellos, ¿sí?, lo único que el otro también quería estar reconocido, toma esa cuestión y la plasma en plurifiliación, reconociendo el vínculo de ambos. Este fallo es distinto en un aspecto, ¿sí?, al otro. ¿Por qué? Porque la niña es muy pequeña, ¿sí?, no hay una escucha, una niña, ella está emplazada en un vínculo positivo con respecto al padre emplazado, ¿sí?, con respecto al padre biológico que viene a reclamar. Este es un fallo de la Cámara de acá de La Plata. La particularidad más importante que tiene este fallo, más allá que yo reconozco que me tocó en mi condición de jueza de primera instancia estar en las audiencias, no fui la jueza que dictó la sentencia de primera instancia, pero sí me tocó estar en la audiencia. Era evidente el vínculo afectivo que tenía en relación a su padre emplazado,
Y lo que resultaba realmente preocupante de quedar firme la solución dada en primera instancia, que era aplicación de los dos vínculos y expulsión del papá, del progenitor emplazado, era que ella iba a seguir conviviendo porque era la pareja de su mamá. Entonces, si bien se iba a convertir, digamos, había tenido, para decirlo jurídicamente, un emplazamiento y pasaba a ser un progenitor afín. No obstante que el sentimiento de vincular que tenía la nena con él era realmente de progenitor. Acá se suma al biológico con el trabajo como acompañamiento por parte de la justicia para que se genere el vínculo. ¿En qué se utiliza la socioafectividad? Para no producir el desplazamiento, en este caso. Y hay una frase que utiliza el doctor Soto, que a mí me gusta muchísimo, debo reconocer, que dice: no corresponde al Estado proveer una solución dilemática de rigidez normativa sustentada exclusivamente en la ausencia de reconocimiento legal de diseños familiares diversos, y de esa manera negar apriorísticamente una situación de pluriparentalidad que los propios adultos protagonistas admiten y que solamente en el pleno desarrollo del tiempo, mediante el conocimiento y cultivo del vínculo paterno-filial con su padre biológico, en forma concomitante con el curso del vínculo socioafectivo que goza de su nacimiento, dirá qué matices y profundidades alcanzarán la misma. ¿Bien? Eso en relación a los dos vínculos, es decir, utilizamos a la socioafectividad como, ¿sí?, como a qué herramienta para ayudarnos, ¿sí?, a no desconstruir los vínculos generados positivamente para un niño o una niña. En relación a la fuente, en relación a sumar a la socioafectividad como fuente o no de la filiación, que sería el interrogante, para mí no queda duda, ¿sí?, de la respuesta positiva a ese interrogante. De hecho, creo que lo hemos hecho y que la jurisprudencia lo ha hecho realmente con mesura y dándole una solución a determinados, principalmente adolescentes, que han logrado en ese punto llevarles tranquilidad en el aspecto de su desarrollo o de sus vínculos, ¿no? Muchas veces esto lo podríamos hacer acá, como vamos a ver en algunos fallos que yo les traje, de la valorización de la posición de Estado, ¿sí? Ayer la doctora Carmen Maher mencionó el artículo y mencionó el retiro de esa cuestión cuando dice lo de las pruebas genéticas. Yo diría que volver a resaltar lo que es la posición de Estado de hijo, ese trato frecuente que se genera, ¿sí?, y utilizarlo posteriormente en una modificación normativa en el hecho de que se va a valorizar, ¿sí?, esa posición de hijo generada. En este fallo, que podemos decir que es viejito pero buenito, en el cual a mí es un fallo que me gusta mucho trabajar, porque es con el voto del doctor Petillani, bueno, excelente doctrinario y profesor titular de Derecho de Familia de la Universidad de Mar del Plata, en el cual él hace realmente un exhaustivo análisis de lo que debemos entender como posición de estado de hijo. Y lo utiliza en este caso, que de llevarse una solución distinta hubiese sido realmente para F muy doloroso. Ella se cría, ¿sí?, bajo el ala, ¿sí?, de su padre emplazado, el cual no solamente, y esto es muy importante de resaltar en la socioafectividad, no solamente generó un vínculo con él, sino que lo hizo con la familia que construyó posteriormente de la separación con su progenitora, y en ese punto él la integró. De hecho, ahí como los ponemos en este extracto, pasaba los martes y los viernes a la tarde, digamos, era un trato de padre e hija. Y este papá peleó en todas las instancias hasta que llegó a la corte. Los que recordamos el trabajo del doctor Petillani sabemos que él escuchaba mucho a los chicos y a las niñas y niños cuando tenía que decidir, y en este caso escuchó a F. Cuando F se plantea en una acción típica de impugnación de reconocimiento para poder emplazarse en el reconocimiento que le correspondía biológicamente, F le dice a los jueces de la corte que en realidad
ella es el único papá que conoce, que sabe que existe el otro, pero que está realmente vinculada afectivamente con él, que lo que está haciendo su mamá no la representa. Ese desplazamiento para ella sería la pérdida de uno de los vínculos más importantes. Y en este caso, valorizando la posición de Estado y que las acciones, en realidad, Filetoria le pertenece a F y que su progenitor actuaba en representación legal, ¿sí? Lo que le dice la Corte es que cuando F lo desea y lo quiera indagar, lo va a hacer, que las acciones las tiene, ¿sí? Pero que por ahora esto iba a ser rechazado. Y así resuelve, y yo les resalto ahí que habla de un estrecho vínculo sentimental. En este fallo, ¿sí?, también utiliza la socioafectividad para confirmar, digamos, una relación de 40 años, ¿sí?, en el que estaba en posesión de estado de hijo, ¿no? En el cual el señor se entera, ¿sí?, de que no había nexo biológico y sin embargo, ¿sí?, decide el juzgado rechazar la acción toda vez que dice que hubo socioafectividad, ¿sí?, que hubo consolidación de esa relación, ¿sí?, y entonces no hace lugar a la demanda entablada por este padre que no tenía vínculo biológico, ¿sí?, con los hijos. En este fallo es uno de los que más me ha impactado la construcción que hace esta jueza, en la que yo realmente entiendo dónde ha valorizado el afecto. Ella construye este fallo desde el desde el vínculo abuelo-nieto. El progenitor se fue de la ciudad, ¿sí?, donde estaba su hijo, ¿sí?, conviviendo con su mamá, y aparece el abuelo paterno a generar un vínculo con ese nieto, construye un vínculo. En esta cuestión, lo que dice la jueza es que la norma los obliga a hacer un proceso contradictorio o adversarial. Y acá no había conflicto, ya había construido ese vínculo apoyado en las pruebas genéticas, pero sobre todo estaba el vínculo afectivo de abuelo-nieto. Entonces lo que dice es que declara legalmente el vínculo, ¿sí?, y hace todas unas consideraciones realmente muy atinadas sobre esa relación y sobre todo sobre la escucha de este niño, donde le manifiesta que quiere el apellido del que entiende él que es su abuelo, que es la persona que lo está acompañando en su crecimiento y su desarrollo. Bien, en este punto, en relación a la fuente, vuelvo a reiterar los puestos que entiendo es que a través de la jurisprudencia cada vez se está consolidando con mayor fuerza la socioafectividad como una de las fuentes filiatorias, y eso permite que los jueces, más allá de que no existe como en la norma expresa, puedan encontrar soluciones que sean acordes al interés superior, digamos, que admitan esas particularidades tan especiales, no restando vínculos, sino sumando vínculos. La adopción tenemos un problema. La adopción plantea desafíos mayores. ¿Por qué? Porque en la adopción siempre nosotros tenemos situaciones de una prohibición, que la de la guarda de hecho claramente, ¿sí? Situaciones que se consolidan afectivamente en el tiempo, como de familias abrigadoras, y que cuando nosotros abrimos la puerta a la socioafectividad, aparecen determinados reclamos, ¿sí?, por parte de la sociedad, de qué pasa, por ejemplo, como con el registro de adoptantes, es decir, yo voy, me inscribo, espero y después aparecen. La justicia convalidando determinadas situaciones, como que familias intermediarias permanezcan o puedan acceder a la adopción a través de ese vínculo, o situaciones donde no existe realmente un parentesco y salimos desde la justicia a consolidar a través de instituciones o de creación de soluciones para no romper los vínculos afectivos. Yo siempre digo que en niñez hay una gran dificultad, todos los que nos involucramos con los derechos de niños tenemos una gran dificultad de poder contemplar todas las aristas y a todos los involucrados dar una solución en la cual
uno entienda o sienta satisfacción de la misma. Siempre algo parece a lo que no llegamos, ¿sí? Siempre algo parece como que descuidamos en ese punto. Acá, a diferencia de los otros temas, el legislador vio la socioafectividad y dio herramientas tanto para la adopción de integración como las facultades del juez, de dejar vínculos, de poder sostener otros, de hacer una sentencia. Yo siempre digo que cada vez que me pongo a redactar una sentencia de adopción es la construcción de una sentencia para cada caso concreto, ¿sí? Donde uno tiene que tener mucho cuidado de ir sumando vínculos, no restando y realmente preservando, ¿sí? Toda la construcción de esa identidad de niño, niña o hijo adoptivo en ese punto. Nosotros a través de distintos fallos vamos a poder ver cómo podemos utilizar o cómo se utiliza la socioafectividad. En el caso que si bien está caratulado como adopción, no es técnicamente, esto se trata del conflicto entre el progenitor afín que viene a solicitar continuar cuidando al adolescente, ¿sí?, de 17 años y el progenitor que dice, no, momento, si falleció la progenitora, claramente la norma dice que ahora el ejercicio de la responsabilidad parental lo tengo yo, con lo cual el progenitor afín solamente entraría en el caso que esté de acuerdo conmigo, no es el caso, reclamo, ¿sí?, para mí y digo que no a la guarda. En esta consideración hace, más allá que esto implicaba la mudanza a una ciudad, hace sin mérito la Cámara de la vinculación que esta joven tenía, que se cuidaba de muy corta edad, con su progenitor afín. Resalta ese enlace emocional y sostiene los cuidados en el cabeza, es decir, elige al progenitor afín sobre el padre biológico, porque entiende que el vínculo, y de hecho ella lo reconoce, que el vínculo afectivo era mucho más fuerte en la construcción con él de padre e hija que lo era con lo biológico. En este es un fallo típico donde nosotros podemos verlo reiterado en muchos otros casos de la Corte de Nación. Traigo el último, que es el 2021, hay uno posterior, pero también habla de triángulo adoptivo, pero me pareció hablar de lazos de apego. El triángulo adoptivo es la solución que la Corte de Nación crea en los casos de adopción donde hubo en el proceso algunas cuestiones que habría que revisar de cómo se dejó, digamos, de lado trabajar con la madre o con el padre biológico y se pasó a un modelo de familia adoptivo. Entonces, al revisar las actuaciones, quizás se puedan ver, no muy claramente, o en algunos casos claramente, en otros no, que no hubo el despliegue de todas las posibilidades para que ese niño creciera, ¿sí?, con la familia biológica. Pero que cuando llega a la Corte, habían transcurrido 5, 7, 8 años o más. Entonces, la Corte de Nación crea lo que es el triángulo adoptivo. ¿Dónde está el enlace emocional? Con la familia adoptante, ¿sí?, con la familia que la cobija desde muy corta edad. Y ahora, en ese punto, lo que genera el triángulo adoptivo es preservar ese vínculo afectivo ya generado, ¿sí?, habla de ámbito sociofamiliar, y tratar de sumar, ¿sí?, a la madre biológica y generar un vínculo afectivo con ella en la medida de las posibilidades. Esta cuestión del triángulo adoptivo lleva muchos años siendo utilizada por la Corte, fundamentalmente después del caso Fornerón en la Argentina. Este es un caso propio que lo menciono porque personalmente para mí es el que vincula cómo más tuve que yo trabajar desde mi lugar de jueza el tema de la socioafectividad. Este es el caso de 7 hermanitos, en el cual en principio el órgano administrativo había dicho que debía declarar el estado, o me peticionaba declarar el estado de adoptabilidad. En el mismo yo empiezo a trabajar en los vínculos, y la particularidad es que cada vez que escuchaba, estos niños fueron distribuidos en distintos hogares,
y salvo la bebé, cada vez que hablaba con ellos referenciaban a sus tías, y todos conocían. Y una cuestión muy importante para mí, que surgía permanentemente de la escucha, es el vínculo afectivo que tenían entre ellos, que estaban muy preocupados de perder la cotidianidad con sus hermanos. Entonces ahí establecí, como no tenía una figura que me permitiera poder adecuarla a este caso, porque todas las guardas o, bueno, la tutela tienen que estar sometidas a responsabilidad parental, la guarda era por un tiempo de 1 año o 2, y esto iba a ser permanente. Entonces construí o establecí la figura que era la convivencia en ámbito familiar ampliada con carácter permanente de las niñas y de los niños. Y le establecí, le desprendí todo lo que es la estructura de derechos y obligaciones de la responsabilidad parental, y me uní a esta figura de esos derechos y obligaciones para que pudieran las tías llevar adelante la crianza. Y se estableció en la norma el tema del compromiso, que estuvieran asistiendo al mismo establecimiento escolar, varias medidas, tiene muchos puntos esta sentencia, muy extensa, varias medidas para conservar la cotidianidad y familiaridad de estos niños en lo que eran sus afectos o sus relaciones. Bien, ya terminando, las últimas 2 cuestiones, es decir, en estos fallos que yo les he mencionado, vemos los primeros reconocimientos del enlace emocional generados entre uno o varios adultos y un niño o niña como vínculo paterno-materno. Esto nos acerca a entender que la filiación es un hecho cultural no jurídico. Eso es muy importante que nosotros entendamos, y que va a recibir transformaciones también por ese camino, ¿no? El papel derecho en este sentido es reconocer el afecto generado, valorar las conductas desarrolladas por el adulto desde el amor, otorgando una denominación que ya se ganó en el día a día, que es papá y mamá, que eso lo hace la jurisprudencia. Para terminar, para mí es muy importante en este tema entender, ¿sí?, que cuando nosotros hablamos de lo que le pasa a un niño o niña en lo que es su crianza, en su desarrollo, tenemos que tomar medidas que nos permitan esto de juzgar con perspectiva de infancia, digamos, dar medidas que contemplen todo lo que es el aspecto de un niño y niña. Siempre nuestra mejor herramienta es la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos da, ¿sí?, tela bastante suficiente para poder establecer estas soluciones que sean particulares para cada caso en concreto, construirlas, ¿sí?, respetarlas, valorarlas, y siempre recordar en esto que el derecho es una herramienta, no una finalidad. Por eso nosotros, desde el derecho, y sobre todo los que nos dedicamos al derecho de familia, en lo que es el amor, sabemos que es imposible que yo a través de una sentencia o a través de el proyecto de una ley obligue a las personas a quererlo. Yo no puedo decir que el doctor Leiva, a partir de ahora, quiera a la doctora Moreno de una forma o de tal forma. Eso está ajeno al derecho. Pero sí lo que puedo hacer, ¿sí?, es reconocer el afecto generado a través del tiempo desde un lugar, ¿sí?, desde un lugar de referencia o empatía con un otro, ¿sí?, particularmente de los niños y niñas, en las cuales ese afecto les ha ayudado a desarrollar todo su potencial. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesora. Muy amable. Su exposición se pasó un poquito, pero la perdonamos.